Bien. Hay que avisar a la diputada Hernández. Ya. 4. Sí. Bien. Primero, agradecerle a don Eduardo la paciencia que ha tenido para poder esperar. La verdad que se extendió bastante la primera parte de la sesión, pero un proyecto un poquito complejo, el que estábamos viendo anteriormente. Así es que darle la bienvenida entonces a don Eduardo Vergara, jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, quien nos va a dar su opinión respecto a las boletines número 9471-11 y 9496-11 refundidos, que modifican la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado. Le voy a ofrecer entonces la palabra a don Eduardo. Ahí sí, ya. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Yo voy a hacerles una presentación que va un poco a explicar los sustentos y fundamentos de estas indicaciones presentadas, que las quiero contextualizar también en la política de drogas que se está trabajando actualmente en el gobierno, para finalmente pasar a entregar un detalle de estas indicaciones, ir explicándolas y por supuesto ver de qué manera también podemos responder algunas de sus interrogantes y lo que no se pueda también poder contribuir de forma posterior a esta sesión. Yo creo acá, a ver, ahí. Bueno, quise poner esto como punto de partida, pero principalmente para dar un poco a entender el momento en que nos encontramos. En términos generales, el año 2015 y desde el 2014 han sido los años en que hemos presentado una baja en las detenciones por ley 20.000. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me parece importante que la cifra que normalmente no se ve en estas detenciones es que mientras el total de detenciones ha bajado, ha ido proporcionalmente durante los últimos 4 o 5 años aumentando la proporción de detenidos por tráfico, por microtráfico, en comparación a los detenidos por porte y por consumo. Más adelante les voy a explicar y compartir con ustedes cuáles son algunos de los fundamentos que llevan a esto, pero pensé que era necesario partir con ese contexto para hablar un poco más que nada del contexto que lleva a la presentación de estas indicaciones. Entre el año 2009 y el 2018 se dio inicio a la Estrategia Nacional sobre Drogas. En ese tiempo existía el CONACE, que era hasta ese momento el articulador de la política de drogas a nivel nacional. En el 2012 y hasta el 2014 se dio inicio al Plan Frontera Norte. El Plan Frontera Norte, ejecutado desde el Ministerio de Interior, fue el primer plan que focalizaba la acción contra el narcotráfico y la política de drogas en un territorio particular del país. Y como lo dice su nombre, se focalizó en la zona norte de Chile. Como ustedes muy bien saben, todos los fenómenos asociados a narcotráfico y drogas en particular, le hace también microtráfico, regularmente se ven afectados por lo que se llama el efecto globo, lo que significa que cuando uno presiona en un lugar geográfico en particular, el fenómeno simplemente se expande hacia otro. Y en algunos países vemos lo que se llama también el efecto cucaracha, que no solamente el fenómeno se mueve y se expande, sino que busca lugares donde hay menos presencia del Estado y mayor vulnerabilidad, y la presencia del narcotráfico suele también entrar a corromper a diferentes actores. No es que la evidencia sustente que eso haya sucedido en el país en este periodo, pero sí el gobierno se da cuenta que es mejor y más efectivo y también más realista pasar hacia un plan que abordara la realidad nacional, no solamente un sector particular de nuestro país o una zona geográfica como la zona norte, y es por eso que el 2014 e idealmente mirando hasta el 2020 se crea y se empieza a ejecutar el Plan Nacional contra el Narcotráfico, que como bien dice su nombre, es un plan más extenso que no solamente se enfoca en una zona geográfica, sino que intenta tener una política más comprensiva a nivel nacional. Este Plan Nacional contra el Narcotráfico tiene 3 grandes ejes: uno es el microtráfico, el segundo el narcotráfico y el tercero el fortalecimiento institucional. En microtráfico, principalmente la coordinación y prevención de la persecución
al microtráfico se ha concentrado en el plan microtráfico cero. ¿Y por qué esto es relevante? Porque tal como hemos visto que la proporción de detenidos por tráfico y microtráfico ha aumentado, de cierta parte también se deben a la implementación de este plan, que una de las ventajas de este plan es que permite recopilar mayor investigación previa y mayores elementos probatorios para que quienes son detenidos por microtráfico sean realmente microtraficantes y no también lo que sucedía antes, que personas que portaban o que eran consumidores podían ser confundidos con microtraficantes o eventualmente argumentar que no eran microtraficantes sino que era para su consumo personal. Esto no solamente enfrentando a una mala interpretación que podía llevar a una criminalización falsa o una estigmatización, sino que también significando alto gasto de recursos para el Estado, especialmente para las policías. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es el narcotráfico, y acá los subelementos que se ven: primero, un foco muy fuerte en la persecución de organizaciones criminales, o sea, es entender que es más eficiente ir hacia el inicio de la cadena, no a los eslabones más débiles, donde se pueden conseguir más retornos de desarticulación de bandas o grupos que por medio de la venta de drogas financian también otros delitos o actividades delictuales. Afianzar el control fronterizo contra el tráfico de drogas, lo que significa que pasamos de un plan frontera norte que se enfocaba en la zona norte de Chile a un plan más amplio en toda la frontera del país. Fortalecimiento del control de precursores y sustancias químicas esenciales. Nuestra División de Seguridad Pública tiene el Departamento de Sustancias Químicas Controladas, donde tenemos una mesa que no solamente se enfoca en los precursores, sino que también en las nuevas sustancias psicoactivas. Me imagino que se puede, o ha sido tema de esta comisión, o será tema de esta comisión, en lo cual también estaríamos gustosos de compartir información y profundizar. Y lo último, disminuir los incentivos económicos al narcotráfico. Ahí, y una de las indicaciones que yo les voy a comentar tiene que ver con no solamente la inteligencia financiera. Nosotros tenemos una mesa que se está articulando desde el Ministerio de Interior, donde participa, por supuesto, la UAF, la ULDECO y el Servicio de Impuestos Internos, los diferentes actores que tienen que ver también con entrar hacia estos eslabones desde otra perspectiva. Y el último eje, que es el fortalecimiento institucional, y aquí es el punto 7 el que nos lleva a la presentación de estas indicaciones, que es la revisión de la Ley 20.000. Los otros ejes que componen el fortalecimiento institucional tienen que ver con la innovación en procedimientos policiales, y ese es un trabajo que se está haciendo de manera muy prioritaria en el Plan Nacional contra el Narcotráfico. El monitorear y desarrollar mecanismos de alerta temprana para sustancias psicoactivas, eso se radica en la mesa de nuevas sustancias psicoactivas. Y por supuesto fortalecer el uso de la inteligencia criminal, y esto también se enlaza de cierta manera con los esfuerzos que se han hecho en lo que respecta a microtráfico, que mejor y mayor investigación permite terminar con, o sea, decantar en una eficiencia penal mayor. Entonces, ya para entrar de lleno en las indicaciones, que es lo que nos convoca en esta sesión, creo que es importante explicar cuáles son los fundamentos de estas indicaciones en política de drogas, y se basan en 3 pilares fundamentales. Primero es la gestión estatal, le hace también eficiencia, la seguridad jurídica y la prevención eficaz del delito. Los elementos que caracterizan a estos 3 o sustentan a estos 3 pilares tienen que ver con ver de qué manera podemos aumentar la agilidad en los procesos administrativos respecto a los bienes incautados, o sea, todo lo que se requisa, ¿no es cierto? Han habido históricamente en los últimos años un sinnúmero de trabas que han impedido que estos fuesen liquidados de manera rápida, y por supuesto y estos recursos usados no solamente que entren a la arca fiscal, sino que también sean usados particularmente para lo que fue el CONACE y es hoy el SENDA. Un foco importante en los juzgados de policía local para llevar a la descongestión de los tribunales penales. Y a nuestro parecer, el eje más importante, que el eje que está al medio, que es la seguridad jurídica, logra proveer con un marco de derechos y garantías que parten de la presunción de derecho, que es una de las indicaciones que están ingresando y que tiene que ver con, más adelante lo vamos a ver, tanto el porte como el cultivo. Y esto establece un piso mínimo, una garantía mínima, la cual otorga un derecho, un fortalecimiento y una garantía a la persona.
Y el último pilar, o el fundamento de las indicaciones que estamos presentando, tiene que ver con la prevención eficaz del delito, no solamente la prevención, y eso significa que al establecer mayores diferencias, hay mayor claridad, hay mayor y mejor señalética, esto también es una señal para la persecución penal. Establecer una tenencia mínima también permite descongestionar los sistemas, pero también poder actuar con mayor efectividad en políticas educativas y preventivas en esos sectores, y en el caso particular de la protección a los menores de edad, donde creemos que es necesario mandar una señal fuerte de que todos quienes intenten vender, promover o facilitar droga a menores de edad van a verse enfrentados a penas más duras. Con esto evitamos principalmente el trato discriminatorio, por lo menos en este piso, en esta presunción de derecho, la desproporción en las penas, por supuesto, y la criminalización y estigmatización innecesaria. Logramos mayor eficiencia en gestión y gasto, tal vez un poco ambicioso decir que con estas indicaciones logramos mayor eficiencia y gasto, pero mandamos una señal de que la importancia que tienen que tener las modificaciones a la ley 20.000 también tiene que ver en cómo hacemos que tanto nuestras policías como la persecución penal se lleve con mayor eficiencia. El establecer este piso de derecho nos permite, y como dije anteriormente, mayor claridad y mejor señalética, decantando inevitablemente no solamente en una mejor labor policial, sino que en mejor persecución penal. Las indicaciones que estamos presentando nos ubican en un grupo de países que maneja el rango de porte entre el 2 y 9 gramos, ¿no es cierto? Hay países donde, como Suiza, Ecuador y la República Checa, que tomaron decisiones de permitir cantidades mayores, y el umbral más alto lo compone Colombia, Portugal, un país que despenalizó las drogas hace ya 18 años, siendo el único país de Europa donde el consumo problemático no ha aumentado, y sí ha sucedido en otros países de Europa, y por supuesto Colorado y Washington, que son dos estados que democráticamente en Estados Unidos, junto a Oregon, Alaska y otros que se van a sumar en los próximos meses, tomaron una decisión de regular la cannabis, y esos son los umbrales que ellos permiten, y están ligados principalmente no solamente al porte, sino que a la cantidad de droga, a la cantidad de cannabis que se puede comprar de manera regular en los establecimientos permitidos. Y Uruguay, que es un umbral, es uno de los umbrales más altos, y eso está por verse porque está en un proceso de implementación también en un sistema de farmacias, que es donde, o los dispensarios donde se está vendiendo. Entonces, como pueden ver, Chile se encuentra en el umbral de los países que tienen porte regulado, el umbral más bajo, pero así y todo, a la par con Holanda, donde, a contrario de lo que muchos piensan, el cultivo y el porte está criminalizado, más allá del umbral. O sea, lo que hay es una tolerancia jurídica que permite que funcionen los coffee shops y que la gente pueda cultivar. Pero ahí es donde nosotros nos ubicamos, y creo que es relevante tener en cuenta este mapa o este organigrama a nivel internacional. Entrando de lleno en las indicaciones del proyecto de ley, quisimos organizarla por materia, teniendo una comparación base en lo que es actualmente la ley 20.000, la ley de drogas, el proyecto de ley presentado y aprobado en esta comisión, y las indicaciones que el Ejecutivo está presentando. En la primera materia hablamos de, y como les dije, que uno de los ejes principales, que es el suministro, facilitación o inducción al consumo a menores de 18 años. La ley 20.000 actualmente fija sanciones, el proyecto de ley aprobado en esta comisión mantiene esas sanciones. Sin embargo, nosotros nos quisimos hacer parte con una indicación que aumenta las penas y clarifica o establece multas al suministro, facilitación o inducción. Creemos que ese es también un elemento que no estaba considerado en el proyecto de ley actual, pero para nosotros es un eje gravitante también en esta presentación. En segundo lugar, es la materia que compete al porte, consumo y que se mantiene amparado en el concepto de que es para el consumo personal y próximo en el tiempo. Estamos hablando particularmente del porte de cannabis, y la actual ley 20.000 no precisa la cantidad, ni existe también una presunción de derecho. Esto genera, y como ustedes muy bien lo han argumentado en las diferentes sesiones de esta comisión, genera un espacio, un área gris de vulnerabilidad.
donde no hay un piso mínimo garantizado, sino que muchas personas argumentan, y usuarios en particular, que se ven expuestos a esta vulnerabilidad al no existir claridad. El proyecto de ley presentado y aprobado en esta comisión habla de que en esta categoría debería estar la cantidad inferior a 10 gramos sin autorización, o sea, sin que sea necesaria una autorización para poder portar. Las indicaciones que se ingresan, el foco principal de la indicación, que lo que compete a esta materia, tiene que ver con el garantizar la presunción de derecho. Eso para nosotros es el pilar central de las indicaciones que tienen que ver con porte y cultivo. Creemos que eso no solamente basa la discusión en cantidades y nos lleva a debatir respecto a un gramo más, un gramo menos, una planta más, una planta menos, sino que por lo menos fija que tiene que existir un piso donde hay una garantía de la presunción de derecho, y la cantidad definida en la indicación entregada, y como ustedes muy bien lo saben porque ha sido entregada con anterioridad, es que se define la cantidad igual o inferior a 2 gramos. En el tema del cultivo y la cosecha, los ejes son bastante particulares. La actual 20.000 exige una autorización del SAC, pero es importante dejar la claridad que exige esa autorización del SAC cuando los fines de este cultivo sean para fines ligados a la investigación o a la producción o con fines de producción de farmacéuticos para una producción posterior. Pero no fija la cantidad. Entonces ahí nos hemos visto durante los últimos años también envueltos en una serie de cuestionamientos respecto a cuáles son los rangos que el SAC debería autorizar y no. El proyecto de ley precisa una cantidad de condiciones para el uso personal. Sin embargo, la indicación del Ejecutivo nuevamente pone un énfasis fuerte en que garantiza una presunción de derecho que tiene una planta como la cosecha, y en particular habla de la cosecha de una especie florida, que es una planta. Les repito, en estos dos ejes, para nosotros lo importante, más allá de la cantidad que está acá, tiene que ver con el garantizar la presunción de derecho. Otro elemento que es relevante y que tiene que ver con el eje de la gestión del Estado, tiene que ver con la incautación de bienes. La actual ley 20.000 entrega la facultad a la DICREP, a la Dirección de Crédito Prendario, para ordenar la destrucción si carecieran de valor. Si no, se puede, como ustedes bien saben, puede vender, y esos recursos van al arca fiscal. Y la entrega del producto de enajenación al SENDA. O sea, también esto, si bien la idea era positiva, tuvo o generó bastantes problemas administrativos de qué se hacía finalmente. Todos conocemos cómo hace años atrás veíamos estos corrales de autos donde los autos estaban ya oxidándose o las casas nunca eran rematadas. El proyecto de ley aprobado en esta comisión no aborda el problema, y nosotros decidimos también ingresar indicaciones en que le entregara facultades a la Dirección de Crédito Prendario para ordenar la destrucción en casos calificados, al fin de establecer una redacción menos restrictiva. No nos olvidemos que muchos de estos bienes incautados muchas veces no existe la capacidad de hacer algo con ellos, entonces muchas veces hay que mantener, hay que pagar costos para poder mantenerlo. Lo segundo es el deber del juez de individualizar el inmueble en la sentencia misma, y esto para facilitar el procedimiento de inscripción posterior y precisar la entrega del producto de enajenación a bienes al SENDA. Esto ya ocurre, pero nosotros lo que quisimos hacer es que se abriera a que pudiese ser usado en toda la línea programática del SENDA, y esto incluye prevención, tratamiento, educación en temas de drogas en general, no solamente como de mala manera muchas veces se separa drogas y alcohol, ¿no es cierto? Pero esto permite que el uso de estos recursos sea amplio, y también la distribución de estos recursos puede ser por medio del reglamento o la ley de compras. La otra materia en que estas indicaciones se hacen presentes tiene que ver con las competencias respecto de las faltas. La actual ley 20.000, esto va a quedar en los juzgados de garantía. El proyecto de ley actual no aborda este tema, pero uno de los compromisos presidenciales fue que esto pasara, en el caso de los usuarios o quienes superaran de manera más pequeña los umbrales, a los juzgados de policía local. Esto, y como bien les comenté, iba de la mano con los pilares inicialmente presentados,
tiene también como objetivo evitar la estigmatización innecesaria que genera un proceso penal, principalmente sobre los consumidores, y esto va a hacer que sean infractores. Otra de las materias de las indicaciones tiene que ver con las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales. Hoy, la actual ley lo que hace es que obliga a la inscripción en un registro especial, y hay un reglamento que determina el listado de precursores, que es bastante similar al listado de la ley 20.000, funciona de esa manera. El proyecto de ley actual no aborda este problema y nosotros hicimos hacernos parte de este problema también, agregando que, principalmente dándole mayor protagonismo a la Mesa de Nuevas Sustancias Psicoactivas, a la División de Sustancias Químicas Controladas, a la Unidad de Sustancias Químicas Controladas, para que complementar la cadena de las etapas donde existe este desvío. O sea, para ser claro, hoy día no existe capacidad para investigar en el transporte de sustancias o precursores, la gestión de precursores, etcétera. Entonces, la idea es abordar la cadena completa, no solamente desde donde sale o el destinatario. También se atribuye la facultad a la Subsecretaría de Interior para requerir información a estos servicios y las empresas, establecer sanciones al incumplimiento de las obligaciones relativas al registro, y aumenta la prescripción de acciones que principalmente la prescripción aumenta a 2 años, que también creemos que es un plazo que es más razonable para poder conducir investigaciones que den resultados más tangibles. La última materia, y con esto termino, es la creación del Comité Técnico Intersectorial, que es de nuevas sustancias psicoactivas. La actual ley 20.000 no lo contempla, este proyecto de ley tampoco lo contempla, pero para nosotros es importante establecer este comité técnico que sea de carácter consultivo y permanente, y que tenga la capacidad de proponer la inclusión de nuevas sustancias psicoactivas en los listados de control. Ustedes muy bien saben que el dinamismo de las nuevas sustancias psicoactivas es tremendo, la cantidad de nuevas drogas que aparecen a diario, no solamente en Chile, sino que el resto del mundo, obliga a que tengamos un sistema más dinámico que pueda abordar el problema de raíz. O sea, no solamente ir persiguiendo y creando listas eternas que lo único que hacen es incentivar la creación de otras sustancias psicoactivas, y al final terminamos con éxtasis o una serie de drogas sintéticas que terminan teniendo una composición que nadie entiende, que nadie sabe, y terminamos con sobredosis y personas que no sabemos lo que están consumiendo. Entonces la idea es abordar este problema de una manera un poco más pragmática y responsable, y ver de qué manera entramos sobre las familias de las drogas, no solamente en la composición final. Basta un átomo que uno le puede cambiar y nos encontramos con una nueva sustancia. Entonces para nosotros es tremendamente importante entregarle mayores facultades, generar una institucionalidad respecto a abordar las nuevas sustancias psicoactivas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de don Eduardo Vergara, y voy entonces ahora a abrir un espacio de preguntas para que podamos hacer las consultas pertinentes. Así que voy a ofrecer la palabra, diputada Carla Rubilar. Muchas gracias. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado. Es complejo cuando uno tiene de expositor del gobierno no sé cómo llamarlo, con todo respeto, un ex activista de la despenalización de la marihuana. O sea, desde el momento en que defiende por su intermedio, presidente, la indicación del Ejecutivo, obviamente es un ex activista. Yo la verdad es que a mí me sorprende, por no decir me impacta, digamos, me genera, está bien alegre al verlo aquí presente, y ya no estoy tan alegre. Yo quisiera preguntar un poco al respecto de la opinión del Ejecutivo sobre la exposición del ministro Lamberto Cisterna, que vino a exponer su opinión personal finalmente, porque no vino a explicitar claramente los fallos, y él, con su opinión personal bastante conservadora dentro de lo que es la sala penal, dio una frase bastante clara que dijo: terminemos con los juicios de 3, 4 plantas. ¿Ah? Cualquier indicación del Ejecutivo que, por mucha presunción de derecho que ponga, sobre los umbrales que pone el Ejecutivo, va a significar ir a juicio. Y claro, y ahí vamos a ir a juicio de nuevo, y no tiene que ver con lo que el mismo ministro Lamberto Cisterna pide aquí, que es evitar los juicios de los consumidores.
Entonces me gustaría saber, por su intermedio, presidente, a nuestro invitado, cómo se salvaguarda eso, porque finalmente vamos a seguir teniendo juicio. A mí me gustaría también aclarar, por su intermedio, presidente, que un montón de las apreciaciones de nuestro invitado al respecto de que el proyecto no lo contempla es porque no las puede contemplar, porque es una moción parlamentaria y porque el Ejecutivo hasta el momento no se había pronunciado y no tenía ninguna posibilidad ni de crear consejos, ni de dar atribución a los juzgados, ni nada por el estilo, digamos. No es que no quisiéramos, ni no lo contempláramos, sino que simplemente no podíamos, ¿ah? Y que el Ejecutivo efectivamente fue un gran ausente de esta discusión. ¿Ah? Nos hubiese gustado ver también indicaciones en materia de educación. Nosotros tuvimos que poner ahí unos artículos bien especiales como para salvaguardar la inadmisibilidad, pero la verdad es que no lo contemple el proyecto, no puede contemplarlo, no es una moción parlamentaria. Entonces, a mí me gustaría efectivamente que nos explicara un poco cómo se salvaguarda la postura que tiene hoy día el Ejecutivo al respecto de los fallos de la Corte Suprema. Por intermedio suyo, presidenta, a decirle que le voy a pedir unos invitados al respecto de quiénes fueron los que defendieron efectivamente a estos casos y lograron estos fallos. Porque en esencia es bastante contradictorio con lo que la misma Corte Suprema dice. Entonces, a mi juicio, y quiero que por su intermedio, si nuestro invitado nos puede responder, a mi juicio esto es menos de lo que la Corte Suprema ha permitido con sus fallos con la ley actual 20.000. Esto disminuye efectivamente los derechos que han ganado en juicio, efectivamente, caso a caso, pero menos. Sobre todo considerando, por ejemplo, el caso de Paiguano y de las 40 plantas, y que el fallo es bastante claro en que esto no es un tema de que se haya analizado que pudiera ser terapéutico, un poco la discusión que tuvimos con el ministro Cisterna la semana pasada. Entonces, a mí me gustaría ver cómo el Ejecutivo finalmente se para frente a los fallos de la Corte Suprema en esta materia. Muchas gracias, diputada Rubilar. Le ofrezco la palabra al diputado Javier Macaya. Muchas gracias, presidente. A ver, en líneas más o menos similares a la diputada Rubilar, porque siendo nuestro expositor una persona que se hizo conocido, por lo menos por mi parte, algo le siguió la trayectoria, además es de la región que yo también represento, tiene una enseñanza parecida a la entiendo que es exalumno marista también nuestro expositor. Yo soy de San Fernando, así que sí. Quiero que se pueda explayar sobre la diferencia hoy día tiene una chaqueta puesta de funcionario de gobierno, jefe de división de un ministerio que además es el que tuvo por objeto contener este proyecto cuando estaba avanzando, cuando estaba el ministro Burgos. Hay un cambio de ministerio, a lo mejor yo no sé si será oportuno pedirle opinión también al ministro actual, que entiendo que no sé. En este tema, bueno, por eso sería importante saber quién es el ejecutivo finalmente. O sea, ¿quién es el ejecutivo finalmente en esto? Y una pregunta jurídica, a ver, ¿cuál es la razón para haber establecido esta presunción de derecho? Que yo creo que es algo positivo, ¿eh? Desde el punto de vista de despenalizar el consumo y poner el foco en los narcotraficantes y no en las personas que portan para consumo. Pero ¿por qué se hace esta diferencia respecto a cuando existe menos de 2 gramos para transporte, posesión, guarda o porte cantidades inferiores a 2 gramos? Y cuando toca la hora de aplicar una presunción también, en lo que dice relación con cuando se trate de poseer o guardar en un domicilio cantidades no superiores al equivalente a la cosecha de una especie, subespecie o variedad vegetal. Yo no soy experto pero ¿qué gramaje se puede dar cuando se trata del equivalente a la cosecha de una especie, subespecie o variedad vegetal del género cannabis? Porque ahí no se aplica una presunción de derecho, se aplica una presunción simplemente legal. Me llama la atención que se ha hecho esa diferencia en la indicación que presentó el Ejecutivo y me gustaría que el expositor pueda hacerse cargo de eso, de esa diferencia. Muchas gracias, diputado Macaya. Le ofrezco la palabra a la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente, por su intermedio.
A mí me gustaría pedirle al expositor que se explayara un poco en una de las primeras diapositivas que mostró, donde aparecía una disminución de las detenciones por la ley 20.000 en ese sentido, decir que mi percepción es que por lo menos en las noticias lo que uno ve es que la incautación de drogas en toneladas, en kilos, y lo que uno observa en Antofagasta es absolutamente el contrario. Así, mientras aquí disminuye desde el 2012 en adelante, uno ha visto una progresión importante en la incautación de drogas. Entonces, me gustaría saber cómo se entienden esas cosas. Muchas gracias, diputada Hernando, y le voy a ofrecer la palabra al diputado Juan Luis Castro, que entiendo tiene conocimiento Conocemos cercano muy bien con el señor Vergara. en las calles de Rancagua, nos conocimos muy bien. Importante estas cosas. Ah, pues son colegas de la mesa del PP. Bueno, yo me excuso porque no alcancé a escuchar toda la presentación de Eduardo Vergara. Efectivamente, hay una posición del Ejecutivo que ha sido pasiva, diría yo. No, ambigua no, porque aquí ingresó indicaciones, entregó sus límites de porte, de autocultivo, no es ambiguo eso. Yo creo que es poco para lo que le pedimos en su minuto, es poco, los límites que estableció, los techos, son pocos. Pero hoy día tenemos una situación en la cual tenemos que dar pasos adelante, porque todos nos sentimos disconformes como quedó la ley antigua, la 20.000. El programa de la presidenta Bachelet plantea un horizonte, queda 1 año y medio para que termine el gobierno, y la verdad es que sería conveniente clarificar cuál es el ánimo del Ejecutivo hoy día, porque hoy día tú representas al Ejecutivo en esta presentación. ¿Cuál es la voluntad del Ejecutivo en dar paso en esta materia o esto va a quedar archivado y para que después digan que no lo enviamos y lo enviaron, pero que tampoco digan que encabezamos esta cruzada? Parecido, lo digo con cierto dolor, de lo que sucedió con el proyecto de ley de interrupción terapéutica del embarazo, que a nosotros nos tocó tramitar, lo sacamos adelante, con toda la discrepancia que significó, y uno sentía a veces que el Ejecutivo quería más bien pasar piola con ese proyecto más que encabezarlo. Ahora está en el Senado. Yo no sé si alguien escucha demasiado ese tema, poco se escucha. Piola, todo pasa, se navega, pero para que no digan que no lo hicimos, pero tampoco lo encabezamos. Entonces, yo quiero preguntarte derechamente, por su intermedio, presidente, ¿cuál es la voluntad política del Ejecutivo? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Porque aquí el presidente de la Suprema nos dijo, aquí los peces gordos, nadie los toca. Hemos fracasado. El vocero Lamberto, Cinterna. El vocero de la Suprema. Dijo, los peces gordos todavía no los hemos tocado. Entonces, ¿cuál es la política de despenalización? ¿Cuál es lo posible? ¿Qué es lo posible y factible que vamos a hacer de aquí a marzo del 2018? Sinceramente. Y dos, que nos dijeras en qué se avanzó desde la División de Seguridad Pública en esta materia y en qué no se ha podido avanzar, para no decir en qué fracasamos. Eso, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, diputado Castro, le agradezco la precisión. Mejor no hablemos Rancagua en esta oportunidad. Yo solamente quiero hacer 2 preguntas, una que tiene que ver con el peso de la prueba. En algún momento conversamos con el Ejecutivo que una de las modificaciones bienvenidas, de hecho, respecto a esta materia era que se iba a modificar el peso de la prueba hacia el persecutor, ya que hoy día la ley hace... Ya, perfecto. Eso es la pregunta y le agradezco la precisión, porque el énfasis que usted hace precisamente en estos 2 puntos, deporte y cultivo, tienen que ver con la garantía de presunción de derecho, que entiendo, como bien me explicaba el diputado Macaya, respecto de eso. Pero además le da un valor menor, o por lo menos no está en negrita, y para mí eso tiene un efecto, digamos, también, la cantidad dentro de esas indicaciones. Entonces, mi pregunta tiene que ver con
si efectivamente lo que más le interesa al Ejecutivo respecto de esas indicaciones es la garantía de presunción de derecho, como lo ha dicho usted, y tiene un menor valor el tema de los gramos, o no es una cosa, o es una cosa realmente intransable, porque claramente saldado el punto de la garantía de presunción de derecho, que nos parece a la mayoría positivo, terminamos quedando entrampados en gramos más, gramos menos. Y la posición del ministro Cisterna en su exposición la semana recién pasada, más bien se acercaba al el gramaje que habíamos ya aprobado en esta comisión en su primer informe. Entonces, ¿cómo? No, yo sé que puede existir, digamos, posiciones diferentes, pero entendiendo, sí, claro, a ver, entendiendo que el ministro Cisterna tiene una posición conocida además por esta comisión, pero él también podría haber dicho dos, está bien, digamos, pero considerar, digamos, que las cifras aportadas, y podría decir más, ¿no? Pero que las cifras ya aprobadas eran desde el punto de vista del ejercicio de su función, obviamente eran más razonables y cumplían con el objetivo final. Entonces, quisiera saber efectivamente cuál es la posición hoy día del Ejecutivo respecto de ese punto. Le ofrezco la palabra para responder. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a partir por orden y también para responder primero a la diputada Rubilar. Historias personales que nos unen, hemos estado en diferentes foros e instancias de debate y créame, diputada, que aquí hay conceptos que, primero que todo, yo creo que es muy importante entender que es tremendamente importante desmarihuanizar el debate, y eso es algo que yo vengo diciendo independiente con mis gorros pasados y en etapas de la vida que nos toca dar peleas de diferentes lugares, porque en general yo creo que en el país se ha marihuanizado tanto el debate que hemos dejado de lado la reflexión que merece una ley de drogas más amplia. Y es por eso que y también recojo lo que dice la diputada respecto a que esto de destacar que habían ciertas cosas que no estaban en el proyecto de ley no era para indicar con el dedo ustedes no las hicieron ni las deberían haber hecho, sino que era para destacar que quisimos hacer el esfuerzo de entrar en un abanico de problemáticas que tenemos, que es mucho más amplio que la marihuana, que los pitos y las plantas, entendiendo el problema que se genera con leyes principalmente prohibicionistas o ambiguas, que no solamente es un problema que tenemos en este país. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que uno de los elementos, si no el elemento principal a mí, que me motiva a hacer esta presentación con una tranquilidad, especialmente teniendo en cuenta experiencias anteriores, es la presunción de inocencia. Yo creo que ahí, de derecho, perdón, creo que ahí hay un paso que es mucho más robusto si uno compara. Mira la evidencia de lo que ha ocurrido en los debates de políticas de drogas en otros países, en los países que se ha ingresado solamente, y por eso esto lo vemos como una contribución, un debate respecto a cantidades, las cantidades suben y bajan. Y es lo mismo que pasa con las nuevas sustancias psicoactivas, es lo mismo que hemos visto en diferentes estados. Pero cuando lo que se logra es instalar un tema que es mucho más de fondo, abre la posibilidad para que esta discusión pueda manejarse en ese rango, o sea, en un rango que es mucho más de fondo que una cantidad. Y eso para mí genera o hace que sea el pilar fundamental de estas indicaciones en lo que respecta a porticultivo, lo repito, o sea, los otros son otros temas, este tema se cruza, en algunos no se cruza, pero y eso tiene que ver con el enfoque que a nivel mundial al tema de política de drogas se le ha dado de manera exitosa, que es un enfoque de derechos humanos y de salud pública. Yo no me puedo... No me voy a referir a temas de salud pública, porque creo que eso le compete al Ministerio de Salud y en especial a ustedes, los médicos, ¿no es cierto?, que tienen mucho más conocimiento en este tema. Entonces, yo lo que me estoy manejando es en el rango de las políticas que tienen que ver con seguridad, con derechos y con aspectos de seguridad pública o eficiencia en el control, en este caso. Entonces, eso es lo primero. La voluntad política es la voluntad de estar acá presente. Me llegó la invitación y nosotros nos quisimos hacer parte de esto de manera inmediata.
no puedo yo juzgar si ha cambiado respecto a si antes había más disponibilidad a estar presente o no. Lo concreto es que llegó esta invitación el día jueves y nosotros estamos acá el día martes, ¿no es cierto?, haciéndonos presentes, y creo que eso tiene que también sentar un precedente, que estamos disponibles para debatir y para hacernos presentes en esta discusión lo que ustedes estimen necesario. Sí, pero necesitamos con micrófono. Que la voluntad política en esta instancia se manifiesta por urgencias del Ejecutivo, o sea, estar presente siempre que lo invitamos bien. O sea, solamente como comentario, porque si el Ejecutivo tuviera intención de movilizar este debate, le pone urgencia al debate. O sea, como... Nada personal, voy a decir. No, yo partí acá. Entonces, diputada, eso es lo primero, creo que es importante. Usted también me preguntó otro tema que creo que no es menor, y que tiene que ver con lo que las declaraciones del ministro Lamberto Cisterna. Yo creo que yo en lo personal no me voy a hacer cargo de lo que él dijo. No, la verdad que lo leí bastante a la rápida, y principalmente porque yo he tenido conversaciones privadas con él y públicas, entonces entiendo muy bien dónde él se sitúa, y el cuestionamiento que ahí se plantea es si vamos a continuar con los juicios o no. Yo creo que la cantidad de juicios, por lo menos la evidencia internacional muestra que la cantidad de juicios tiende, o sea, tanto las detenciones como los juicios tienden a normalizarse, y es lo que estamos haciendo. Que la diputada me preguntaba por esta baja en las detenciones. Esta baja en las detenciones es directamente proporcional al aumento en las detenciones por tráfico, por microtráfico. Entonces, Sí, diputada Rubilar. No, es que como se va a referir al tema de las detenciones, si podría ser más claro al respecto de, o sea, son por porte, son de todas las drogas, son de marihuana prensada, o sea, un poquito más de información sobre ese gráfico. ¿Sí? Ok. sí, es falta de costumbre. No, eso son detenciones por ley de droga, diputada. Eso significa que ahí están todas las detenciones por ley 20.000. Y eso significa por consumo en la vía pública, por porte, por tráfico, por microtráfico, incluso hay otras categorías que son categorías otros, que normalmente son entre el 3 y el 4%, pero ahí está todo. Y lo que yo, bueno, por eficiencia de la presentación no lo hice, pero hay un gráfico que sí, y lo puedo compartir con ustedes, en que muestra la evolución de las categorías. Y ahí es donde empezamos a ver que las detenciones por tráfico y microtráfico aumentan. A ver, el problema de la ley 20.000 desde su inicio fue que progresivamente la proporción de detenciones por consumo y porte iba aumentando. O sea, una ley que fue pensada para la persecución y el control terminó dando los resultados que no se esperaban, ¿no es cierto? En los últimos 4 o 5 años, principalmente a fines del 2012, cuando vemos que empiezan a caer las detenciones, es cuando empezamos a ver el aumento en la proporción de detenciones por tráfico, por microtráfico. En particular, y en los últimos años, último año y medio, 2 años, por microtráfico, eso ha sido entre otros, programas como el Microtráfico Cero, que incita a mayor investigación y mayores pruebas para poder determinar si alguien es detenido por microtráfico. Es como para darlo como resumen. Les voy a hacer llegar esto para que lo tengan, y también otros documentos que creo que pueden ser provechosos. Pero para responder su pregunta en particular respecto a los juicios, si van a continuar o no, bueno, con este piso por lo menos toda la evidencia jurídica dice que es inevitable que esto se reduzca. O sea, van a continuar, pero van a ir bajando, porque por lo menos hay un piso que va a permitir que haya un derecho garantizado. Entonces no hay por dónde que por lo menos ese piso pueda ser juzgado. Ahora bien, no hay evidencia disponible en este país para argumentar, pero sí hay evidencia en otros países en que el grueso de los consumidores son consumidores que consumen cantidades bastante pequeñas, ¿no es cierto? Entonces eso debería descongestionar no solamente el sistema penal, sino que también la cantidad de juicios en general que estamos hablando. Es por eso que es muy importante, y reitero, el establecer un piso de garantías que, independiente que estemos de acuerdo o no en las cantidades, sí estemos de acuerdo en ese piso, y creo que por lo menos hay un acuerdo transversal en la necesidad de tener ese piso. Si se me queda algo en el tintero, diputado, usted me acuerda que tengo anotado a la rápida algunos puntos, pero podemos profundizar. Sí, la tengo anotada. Bueno, sí, vamos a su pregunta, diputada. Primero, en la disminución, claro, hay disminución en las detenciones y vemos un aumento en los decomisos, ¿no es cierto? El aumento en los decomisos es principalmente porque
la proporción de detenciones o de procedimientos también es mayor por tráfico por microtráfico. Entonces, la labor de investigación, control y persecución se ha focalizado en los eslabones más altos de la cadena, ¿no es cierto? Entonces, eso ha llevado a que los recursos progresivamente han aumentado, no han aumentado mucho, pero se han podido enfocar de mayor manera en la persecución de los grandes eslabones. Nosotros iniciamos una mesa de drogas, intersectorial de drogas, la semana pasada con el subsecretario de Interior, en la que el mensaje central es cómo articulamos a las diferentes instituciones, le hace Directemar, Servicio de Impuestos Internos, Policía de Investigaciones, Carabineros, Aduanas, para perseguir y tener efectos e impacto arriba, lo que inevitablemente va a significar menos peces, pero peces más gordos. Creo que hacia allá va la eficiencia en la persecución criminal. Entonces, inevitablemente, y en todos los modelos en diferentes países, vemos que el número de detenciones va bajando, porque los eslabones más débiles, el foco ya no está sobre ellos. Entonces ya no estamos hablando de números, o sea, no estamos hablando de cantidad, sino que terminamos hablando de calidad. Diputada Hernando. Presidente, por su intermedio me gustaría preguntarle si nos puede dar una visión, aunque sea somera, de la evaluación que él tiene del Plan Frontera Norte. ¿No del plan narcológico, sino de lo que fue el Plan Frontera Norte? Sí, de lo que fue entre el 2012. Sí. A ver, en términos particulares, el Plan Frontera Norte tenía una limitante, que era era un plan acotado a una zona geográfica en particular. Inevitablemente, y eso no es un problema del plan en sí mismo, sino que es el problema de todo plan que es acotado a una zona geográfica en particular, es que lo que hace es que las organizaciones dedicadas al tráfico, los actores dedicados al tráfico buscan los espacios más vulnerables para penetrar el país, ¿no es cierto? Entonces eso inevitablemente hacía que al fortalecer los recursos y al destinar los recursos a una zona en particular, hacía de cierta manera dejaba desprotegido la zona centro, sur y sur del país, que dicho sea de paso, todos sabemos que son ahí donde están los pasos a menos altura, ¿no es cierto?, etcétera. Y solo quiero mencionar algo que la evidencia no es concluyente hasta ahora, pero sí que en los últimos 2 años hemos visto que están ocurriendo decomisos históricos en algunas regiones del sur de Chile. Y eso en gran parte se debía porque el fenómeno estaba buscando moverse. Entonces yo me centraría en que el Plan Frontera Norte lo que no tenía completo era eso, que era un plan que se enfocaba en una zona particular. Es lo que le pasó a México con el Plan Frontera Norte, que se llamaba igual en la zona norte, y lo que se volvió más vulnerable fue el sector del Caribe y la frontera con Centroamérica, que ahí fue donde no solamente empezó a entrar drogas, sino que también a salir. Y lo que pasó en Argentina con el Chaco y la frontera con Bolivia, que también tuvieron un plan Águila Norte, si no me equivoco, y dejó desprotegido el resto del país. Entonces eso yo diría que era uno de los limitantes más grandes del Plan Frontera Norte, y la focalización de recursos solo en un lugar. Entonces, y yo creo que de cierta manera ahí respondo a su pregunta, o sea, esta baja en las detenciones no significa, y por eso creo que, y disculpa por no haberles entregado este gráfico, creo que es importante porque explica, es más explicativo respecto a cómo han aumentado las detenciones por tráfico y por microtráfico, teniendo un eje importante que fue el año 2012, donde empiezan a caer estas detenciones y aumentan la proporción. Diputado Macaya. Marista, eso le faltó decir. Claro, él es de San Fernando, yo arranco. Sí, Max Pavés es de Santiago, Alonso Orcilla. Yo soy marianista. Marianista. Bueno, pero eran de congregaciones. Mis primos estudiaron en el Miguel León Prado, que era marianista. Los más conservadores del pueblo de San Fernando y son más liberales los de Rancagua. Sí. Rancagua es el reducto más progresista. Por eso tenemos al diputado Castro representando ahí. Diputado Macaya, colega marista. Usted me preguntó principalmente respecto al porqué de los gramos, ¿no es cierto? Lo que yo, primero que todo, lo que me permito sugerirles a hacer... Sí. Se incorporaron 2 presunciones, una de derecho y otra que no es de derecho. Para entender la diferencia. Bueno, lo primero de todo respecto a los gramos. Ahí lo que me comprometo a hacerle llegar cuáles los fundamentos del gramaje, porque yo creo que esa sin duda es una discusión que da para mucho. O sea, es que, a ver, lamentablemente las justificaciones teóricas y en evidencia
en diferentes países se justifican de tal manera tan diferente y amplia que hacen que, por lo menos para la naturaleza de esta discusión, nosotros encontramos que podíamos estar eternamente discutiendo de un gran número o menos. Entonces, por eso mismo, diputados, nosotros pensamos que lo que era importante acá era la presunción de derechos. Y ahí, desde ese piso, desde ese común acuerdo, debatir, porque hay experiencia, como yo les mostré en los grupos, o sea, Holanda, muchos creen que, ¿no es cierto?, el porte es grande y son 5 gramos, o sea, no... En Holanda se vende, pero no está permitido legalmente. Es una política, sí, pero es una tolerancia que se acordó. Entonces, es tan vulnerable que 3 años atrás, cuando cambió el gobierno, decidió terminar con eso. Sí. No, por supuesto, aquí también se vende de manera ilegal. Solo les quiero hacer una precisión de que evitemos el diálogo, porque ya está hablando hasta el exdiputado Corsi. Entonces, ya esta cosa es una conversación familiar. Entonces, yo lo que voy a hacer... Yo lo que quiero hacer, sí, pero mire, vamos a fijar lo siguiente, porque si no podemos estar conversando mucho rato. Entonces, le voy a dar la interrupción, pero quiero que nos fijemos como plazo las 21 horas, son 7 minutos que quedan y redondeemos en torno a ese tiempo. Diputada Rubilar, y después para que pueda terminar. Sí, no, presidente, sí está bien, pero yo entiendo, pero no es la venta del señor de la esquina la venta de Holanda. O sea, no es la venta chilena la venta de Holanda, para que no comparemos penas con manzana por su intermedio, presidente, porque de otra forma entender de que no es lo mismo decir, sí, mire, el porte es 5, pero en realidad yo puedo acceder a un montón de lugares donde comprar, ¿no? Entonces, no es lo mismo, yo quiero decir. Y finalmente, solamente quiero acotar de que las cantidades siempre van a ser arbitrarias. O sea, eso es imposible... Es imposible decir que... Pero entonces, a mí lo que más me complica es el tema de que para mí el derecho penal sanciona cuando yo lesiono a otro, a un tercero. Aquel derecho en particular en el penal es el derecho de la salud pública. Es de la salud cuando yo daño a tercero. Entonces, ¿cómo voy a dejar establecido en una ley que alguien que tiene más plantas o más gramaje, pero que no le hace daño a nadie, que es para su consumo personal, que es para su derecho incluso de lesionarse si quiere, porque las personas tenemos derecho a tomar decisiones que nos hagan daño, tenemos ese derecho cuando somos adultos? ¿Por qué, presidente, por su intermedio a nuestro invitado, por qué vamos a hacer esta distinción arbitraria si en realidad yo no estoy lesionando a nadie y puedo tener 40 plantas, pues, que fue lo que dijo la Corte Suprema? Porque no estoy lesionando a nadie, porque no estoy dañando. El derecho penal es para eso, no es para otra cosa. Entonces, aquí se deja una ambigüedad de decir, sí, está la presunción de derecho, pero la verdad es que voy a tener que ir a juicio. Y cuando dicen, sí, es que hay un porcentaje que consume, que porta menos de 2 gramos y un porcentaje que tendrá una sola planta. Sí, pero esa no es la discusión de fondo. No es la discusión de fondo. O sea, yo de verdad que felicito todo el enfoque en el tráfico. Perfecto, bienvenido, excelente y todo. Pero aquí se van a seguir vulnerando los derechos de los consumidores y de los cultivadores. Esa es la realidad. Bien, le agradezco, diputada Rubilar, porque nos quedan 5 minutos y en eso tiene que responder. Así que sin interrupciones de aquí en adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No, diputada, brevemente, yo también comprendo que este es un debate que da para más y también que lamentablemente tanto los gramos, los pocos gramos y las pocas plantas como los muchos gramos y las muchas plantas hasta este momento es arbitrario. Y yo también leí el concepto que usted acaba de decirme porque me lo mandaron también en la mañana, que era el debate respecto a hasta qué punto estamos hablando de algo penal, que no es cierto que es de castigo del causal daño a otros. Y también leí el desarrollo de eso. ¿Qué es lo que creo importante? Y lo podemos profundizar, en que 2 gramos y una planta como piso no significa que todo lo que supere ese gramo y todo lo que supere esa planta es penado, porque eso mantiene que todo ciudadano tiene el derecho a demostrar que eso es para su consumo personal y próximo en el tiempo, no exclusivo. No voy a tener tiempo acá, pero otra de estas indicaciones es sacar el exclusivo para terminar con ese falso dilema del consumo concertado, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que ni siquiera requiere explicación, había que sacarla, pero creo que eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nos pongamos de acuerdo en el piso, podemos avanzar hacia el techo.
Y eso nos va a permitir, y creo que también es importante que nosotros lo comuniquemos de forma correcta, que esto no significa que la persona que la pillen con 3 gramos o con 2 plantas automáticamente va a ser penalizada, porque eso no es así. No, no necesariamente. No necesariamente. No. O es que es más, si es que, y eso lo detalla tanto el proyecto de ley que ustedes han presentado y las mociones, que hay una serie de factores que inciden que ahora van a ser más detallados que antes y van a permitir que no necesariamente automáticamente vaya a juicio. Y podemos profundizar, diputada, y me encantaría hacerlo, pero también siento que tengo que responder a otras preguntas. Yo voy a sugerir lo siguiente, porque sé que hay un ánimo de mantener el debate, entonces Hay un interés. va a quedar invitado a todas las otras conversaciones, aunque sean otros los expositores, porque se pueden generar más preguntas y usted pueda participar del debate. Me imagino que el Ejecutivo lo va a asignar a usted para eso. ¿No? ¿No le gustó a Max Pávez? Ya, está bien, complicado. Con más Pávez competimos por Después se rating. ponen de acuerdo ahí con los maristas. ¿Puede terminar, por favor? Sí, presidente. No, el diputado Castro hace una pregunta que creo que es más de fondo y que tiene que ver con el rol particular en el cómo, claro, en el cómo el gobierno se va a hacer presente en esto. Yo lo que le repito, diputado, es que yo estoy acá presente con la mayor disponibilidad. No entiendo cómo se van a manejar los tiempos en esta comisión, y tal como el presidente me acaba de presentar la alternativa de hacerme presente, mi compromiso es a ver cuál es la línea de tiempo que se maneja. Porque yo creo que eso es lo que usted quiere saber de fondo, y no solamente usted, sino que la mayoría de los parlamentarios que aprobaron este proyecto, que es saber qué es lo posible, que es la pregunta que me hizo usted. Y eso nos va a llevar inevitablemente al debate que nos presenta la diputada Rubilar respecto a qué techo realmente podemos llegar, porque una cosa es obviamente este derecho mínimo garantizado, que yo le estoy diciendo que en lo personal es muy importante, pero también para el gobierno, pero también ver hasta dónde llegamos. Y ahí yo me comprometo a darles una respuesta para que usted tenga mayor claridad, porque me parece que es una pregunta transversal. Avance en seguridad pública, diputado. Yo sé que no voy a tener mucho tiempo en responderle, pero hemos creado una mesa interseccional para coordinar el tema de política de drogas. Creamos una mesa de nuevas sustancias psicoactivas, en la cual el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud se han hecho parte, y creo que sería también relevante que yo le haga llegar a ustedes este trabajo, porque el fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas yo creo que también es algo que ustedes inevitablemente van a tener que abordar. La cantidad de nuevas sustancias que están entrando al país y que no son detectadas es tremendo, y es una labor que hemos hecho desde la División de Seguridad Pública, y en grandes términos nosotros tenemos unidades de crimen organizado, de trata de personas. Hemos también, esto inevitablemente, y usted muy bien lo sabe, se cruza, o sea, el fenómeno del tráfico de inmigrantes, trata de personas, lavado de activos. Nosotros tenemos mucho trabajo en lavado de activos. Son cosas que se van cruzando e inevitablemente se tocan. Entonces yo también me comprometo a hacerles llegar, diputados, los principales avances que hemos hecho, porque algunos de ellos pueden ser del interés de ustedes, en lo cual estaríamos gustosos también de hacerles llegar más información. Y para terminar, porque ya el tiempo va acotado, pero quedo con el compromiso de profundizar cuando ustedes lo estimen necesario. Las preguntas del presidente y eran principalmente a las cantidades, ¿no es cierto? Usted me preguntó las cantidades y yo creo que volvemos al mismo argumento. Así que, diputados, miembros de la comisión, muchísimas gracias. Yo creo que, a ver, el tema... No, por supuesto, no se preocupe. Por lo menos los datos esta semana, complementarles los datos y los temas particulares y los informes de la Mesa de Nuevas Sustancias Psicoactivas, anotemos para que se lo podemos hacer llegar esta semana por medio de la secretaria de la comisión sin ningún problema. Eso hay muchas aristas de debate, Sí, pero imagino. creo que es muy necesario. Así que, Bien. presidente, muchísimas gracias. Le agradezco entonces su participación y también a los parlamentarios por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.